Quiero que pasen conmigo al capítulo 33 del segundo libro de Crónicas y los dos primeros versículos. Quiero hablar esta noche sobre el tema: el hombre más malvado que jamás haya vivido. Manasés tenía 12 años de edad cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como las abominaciones de las naciones que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. Entonces se darán cuenta de uno de los más viciosos, de los más viles y de los más malvados de toda la historia. Y dudo que haya habido un hombre que haya sido más malvado en la historia del mundo que el rey de Judá. En ese tiempo el nombre de este hombre era Manasés. Llegó al trono de Judá a la edad de 12 años, reinó en Jerusalén 55 años. Su padre era un hombre maravilloso, el gran rey Ezequías, uno de los más grandes y buenos reyes de Judá. Ezequías había liderado una revolución política y social y moral en toda la nación. Y ahora viene su hijo. Y su hijo deshizo todo lo bueno que su padre había hecho y había logrado. Y esto pasa muchas veces, es cierto. Muchas veces los padres dejan una gran herencia espiritual y los hijos se alejan de ella. Y hay mucha gente aquí así esta noche. Tu padre y tu madre eran cristianos, siguieron a Cristo, fueron fieles en la iglesia, fueron leales a los preceptos de las enseñanzas de Cristo en su vida diaria. Pero has descuidado la iglesia, has descuidado a Dios, has rechazado a Cristo, viviendo solo para ti. Igual que Manasés, ese era el tipo de persona. Traicionó todo lo que su padre alguna vez dejó. Algunas de las cosas de las que era culpable. Él fue primero culpable de la idolatría. En todos los pecados de la Biblia, junto con la incredulidad, el pecado de la idolatría creo que es el peor de todos los pecados. Y él fue culpable de la idolatría. Y no solo él, sino que llevó a toda la nación a la idolatría. Todas las demás personas de la nación adoraban a ídolos. Y era Judá una parte central de Israel. Había sido conducida por la mano de Dios. El mismo pueblo escogido de Dios. Esa era la iglesia en el desierto. Pero adoraban a otros dioses hechos con manos. Y les digo que hoy nosotros en los Estados Unidos y en Australia y en el mundo occidental es tan culpable de la idolatría como lo es África o cualquier otra parte del mundo. Nuestros dioses ya no están hechos a mano. No adoramos a ídolos en nuestros patios traseros que construimos, sino que adoramos otro tipo de ídolos. Porque cualquier cosa que se interpone entre tú y Dios es tu Dios. Muchos de nosotros adoramos el prestigio social. Muchos de nosotros adoramos la seguridad económica. Muchos de nosotros adoramos el placer, el entretenimiento. Algunos anteponemos todas las cosas de Dios, anteponemos todas las cosas de la iglesia y dedicamos más tiempo. Leemos un periódico todos los días, la Biblia no. Pasamos más tiempo en el teatro que en la iglesia. Damos más a los cosméticos, al placer y al entretenimiento que a la iglesia. Gastamos más en juegos de azar que en la iglesia. Nosotros somos culpables de idolatría. Y luego él fue culpable de pretensión religiosa. La denuncia más mordaz que Jesús jamás tuvo se la dio a los hipócritas, la gente que dijo: te amamos, pero su corazón estaba lejos de él. La gente que fue al templo y adoró, pero no lo vieron durante la semana.
Las personas que viven al pie de la letra de la ley, pero no la guardan. El espíritu de la ley de los hipócritas. Y Jesús dijo en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo estas palabras: que me llaman Señor, Señor. Y están hablando sobre el día del juicio, el día del juicio. Muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No testificamos en tu nombre? En el nombre de Cristo. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchas obras maravillosas. En tu nombre hemos construido grandes organizaciones. Y luego les profesaré: nunca supe de ti. Apártate de mí, hacedor de iniquidad. Jesús nos va a repudiar. Va a decir: apártate de mí, nunca te conocí. Ahora dijo eso. Y eso está en el Sermón del Monte. Señor, Señor, profetizamos en tu nombre en alta voz, pero nuestros corazones son fríos y duros, indiferentes. Hemos pecado contra Él por nuestra hipocresía y pretensiones religiosas. Y luego Él era un asesino. La Biblia dice en Segunda de Reyes, el verso 21, que además Manasés derramó mucha sangre inocente hasta que llenó a Jerusalén de un extremo al otro. Piénsenlo. Había llenado a Jerusalén con sangre de un extremo al otro. ¡Qué hombre malvado! Y tú sabes lo que dice la tradición. No hay prueba bíblica, pero la tradición dice que él fue el que ejecutó al profeta Isaías. Lo ató de manos y de pies a un árbol y lo cortó a la mitad, lo aserró con una sierra, con un serrucho. ¡Qué hombre tan malvado! Merecía el infierno. Ese hombre merece el infierno. Él tomó a su propio hijo y lo quemó. Tomó pequeños bebés inocentes de sus madres, se los quitó y se los dio al gran dios Moloch, entre comillas. Un hombre malvado, vil. No había nada que podrían hacer por este hombre. La gente dice que no hay nada que hacer para gente así terrible. La Biblia habla de herir. Habla de herir con la lengua. Puedes matar la reputación de otra persona. Cuando la Biblia dice que el cumplimiento de Cristo y el cumplimiento de toda la ley y los profetas es el amor. Dios es amor. Debemos amar a nuestro prójimo. Y la Escritura dice en 1 Corintios 13 que el amor no piensa el mal. Y cualquier hombre que tiene amor de Dios dentro de él y ha sido bautizado con el amor de Cristo, está produciendo el fruto del Espíritu Santo, que primero es el amor. Esa es la ley real según Santiago. Si tienes amor, no solo no vas a pensar mal, te van a quitar la lengua y te van a clavar en la cruz para que bendigas en vez de maldecir. Él era culpable. Él tenía traición. Él traicionó toda confianza. Él fue un traidor. Fue más allá de los pecados de otras naciones que Dios había borrado. Parecía tener una ambición impía de sobresalir en toda maldad. Pero cuidado, Manasés. La Biblia dice que Dios ha dicho que puedes estar seguro de que tu pecado te encontrará. Puedes continuar durante 5 años, 10, 20 o 30 años. Manasés, puedes continuar. Pero en algún lugar, en algún día te alcanzará tu maldad. Y te digo esta noche que si puedes cometer un pecado y salirte con la tuya, sí, puedes estar feliz y dejarlo. Pero ten cuidado, porque vas a estar de acuerdo conmigo de que un día tus pecados te alcanzarán. Puedes estar seguro que tu pecado te alcanzará. Dios también advierte: todo lo que el hombre sembrar, esto también segará. Lo puedes sembrar al viento, pero la Biblia dice que algún día cosecharás un torbellino. Esta Biblia nos dice que Él es el único Dios justo
y que es capaz de airarse más allá de lo que cualquier cosa que podamos comprender, que odia el pecado. Dios odia la iniquidad, Dios odia la maldad, y puede que hayas cambiado, podemos llamarlo como un buen negocio, podemos llamarlo estar al día, pero Dios lo llama pecado y dice que va a juzgar. Él dice que puedes estar seguro que tus pecados serán juzgados. Isaías dice que el impío irá de mal en peor. Eclesiastés 8 habla de un pecador que aunque haga mal 100 veces, pero al final no le irá bien. En otras palabras, puedes seguir adelante y pecar. Vive tu vida, vive tu propia vida a la manera que quieras. Vívelo, desprecia a Dios. Deja a Cristo fuera de tu vida. Vive como quieras. Te puede que te vaya bien 10, 20, 30 años, 40, 50 años. No te puede pasar nada. Y dices, bueno, ¿dónde está tu Dios? ¿Me ha ido bien? ¿Me va mejor? Estoy seguro. Puedo gastar más dinero. Estoy pasando lo mejor que nunca. Pero espera. Un día de justicia viene. Un día de retribución viene. Un día de juicio avanza. ¡Cuidado! Dios está mirando y está advirtiendo. Ten por seguro que tu pecado te encontrará. Un día los esqueletos que están escondidos en tu vida saldrán del closet. Un día la semilla empezará a brotar. Y Dios, que busca en los rincones más recónditos del corazón humano, Él sabe y ve y entiende tu pecado. Indica que Él juzgará, y entonces el juicio cayó no solo sobre Manasés, sino sobre toda Jerusalén. Y Dios dijo: tomaré a Jerusalén como un plato, y es un hombre que limpia el plato, así limpiaré a Jerusalén. Y permitió que el enemigo del norte avanzara contra Jerusalén y destruyó a Jerusalén y capturó al rey Manasés, el gran rey que dijo sobre su gran trono de oro, y fue quitado de su trono y arrastrado por las calles, por la nariz. Le pusieron una cadena a través de la nariz como un animal y lo condujeron por las calles, y la gente le escupió y lo odiaron y lo retuvieron y lo llevaron a 1500 millas de distancia a Babilonia y lo metieron en un calabozo. Y tú dices, lo merecen. Y si hubiera pasado a Melbourne y hubiera tomado a tus niños y a tus niñas, tus hijos, y hubiera matado y asesinado a tu familia, hubiera quemado las Biblias, quizás ustedes también lo hubieran hecho. La multitud lo escupió y lo odiaba y dijo: lo merece, debe ser ejecutado. Pero espera un minuto. Todavía no entiendes la misericordia de Dios. Dios es un Dios de justicia, pero también es un Dios de misericordia. Y mientras Manasés estaba en ese calabozo, esa cárcel, esa prisión, él comenzó a darse cuenta de las cosas malas que había hecho. Su conciencia comenzó a hablarle. El Espíritu Santo de Dios comenzó a trabajar en su alma. Y muchas veces los eventos que parecían trágicos en tu vida son permitidos por Dios para hablarte. La Biblia dice que la bondad de Dios debe llevarnos al arrepentimiento. Dios ha sido bueno contigo. La bondad de Dios debe llevarte a Jesucristo. Pero en lugar de llevarte a Cristo, aparentemente ha alejado a millones de personas de Cristo y siguieron el materialismo de nuestro tiempo. Y quizás Dios permita que el juicio venga sobre nosotros para llevarnos a la cruz en arrepentimiento y una súplica de perdón.
Y Dios puede permitir eventos trágicos en tu vida. Él puede permitir cosas que no puedes entender. Parecía ser una tragedia por un momento. Y puede permitir ese momento de tu vida para que tú te vuelvas a Dios. Para que tú vuelvas tus ojos al Señor. Para que pienses en Dios. Piensa, ¿tú perdonarías a Manasés? No hizo nada para ganarse el perdón. Todo lo que hizo fue decir: Dios, lo siento, perdóname. Si me das otra oportunidad, oh Dios, te seguiré y te serviré y viviré para ti. Oh Dios, he cometido errores trágicos, he pecado. Por favor, perdóname. Si fueras Dios, ¿qué harías? El amor, la gracia y la misericordia de Dios van mucho más allá. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nuestros caminos no son los caminos de Dios. La gracia y la misericordia de Dios son tan grandes que aún hasta el hombre más malvado que ha pisado la tierra puede encontrar perdón y amor en él. Manasés se humilló y oró, afligió su espíritu, humilló su rostro ante su padre. A pesar de que había asesinado, a pesar de que había sido un idólatra, a pesar que era un incrédulo, que era un materialista y orgulloso, a pesar de que 55 años y muchos de ellos permaneció alejado de Dios y sus pecados lo alcanzaron, vino la tribulación, vino la paga de su pecado, pero en su momento de más tribulación, de angustia, porque el juicio de Dios vino sobre él, humilló su rostro, humilló su corazón, afligió su espíritu, y el Señor lo llevó de nuevo a Jerusalén, a su reino. Y la Biblia enseña en Ezequiel que el Señor Dios nuestro es misericordioso y clemente, grande en abundancia, en bondad y verdad y misericordia por millares. Él perdona la iniquidad, y la Biblia dice en Números 14 que Él es paciente y grande en misericordia y perdona la iniquidad y la transgresión. Lo dice en Segunda de Crónicas 30, clemente y misericordioso es el Señor tu Dios. Él no apartará su rostro de ti si regresas a Él y estás dispuesto a arrepentirte. Él está dispuesto a venir. Él envió a su Hijo a morir en la cruz por ti. Dios dice: lo haré y lo hago, porque perdonaré y tendré misericordia de ti. Y cuando ves a Cristo colgado en la cruz, veo el amor de Dios. Veo una expresión de la misericordia y la gracia de Dios. Y lo que Cristo hizo en la cruz, al derramar su sangre en esa cruz, Él testificó resucitándolo de entre los muertos. Por eso Dios envió a su Hijo amado para perdonar tus pecados. Piensa en ello. Cada niño pequeño que había quemado, cada hombre que había asesinado, cada mentira que él dijo, todas las cosas inmorales que había hecho, fueron borradas como si nunca las hubiera cometido. De hecho, la Biblia va tan lejos como para decir que Dios no recuerda más nuestros pecados. En otras palabras, Dios tiene la capacidad de olvidar. Dios se olvidó que lo sacó del calabozo. Él estaba a 1500 millas y regresó a Jerusalén. Y Dios lo puso en su trono nuevamente. Y Él era rey de Judá. Y por el resto de su vida trató de cumplir e hizo todo lo que estaba en su poder para guardar la decisión que había tomado en ese calabozo. Dios dice: no solo te perdono, pero Cristo viene a restaurarte también. Él te restaurará a la posición que ocupabas antes de que Adán pecara. Pero haré más que eso. Te haré coheredero con mi Hijo Jesucristo, y algún día lo harás.
Vas a gobernar, vas a reinar con Él. Les daré paz y gozo en medio de un mundo turbulento. Aquí abajo, y podrán enfrentar sus problemas y dificultades y sufrimientos en la vida con una nueva paz y una nueva dinámica, un nuevo poder que nunca has conocido. Pero además de eso, te identificas con mi Hijo Jesucristo y te vuelves como Él y te vuelves un hijo adoptivo. Y te pido esta noche que puedas ser perdonado. Si no estás seguro de que tus pecados son perdonados y que vas a ir al cielo y están dispuestos a recibir la misericordia de Dios, les voy a pedir que vengan a asientos de ustedes y se levanten de su asiento ahora mismo y vengan esta noche y digan: quiero el perdón de mis pecados. Quiero que Cristo en su misericordia y su amor gobierne en mi vida. Me arrepiento de mis pecados y los recibo como mi Señor y Salvador. Y el Espíritu de Dios que está hablando esta noche te va a llevar de ese mal camino a obedecer a Cristo. Yo te invito a que te levantes en esta hora y vengas a Cristo en esta noche. Que el Espíritu Santo te dé la capacidad de amarle, de buscarle. Sí, no había hombre tan malvado como Manasés, pero encontró el perdón de Dios. No había hombre tan pecador, un asesino, un idólatra, un incrédulo, pero se arrepintió cuando vino la prueba y el juicio de Dios sobre él, y encontró la salida en el perdón y la humillación hacia Cristo. Yo te invito a que vengas esta noche. Recibe a Cristo como tu Salvador y toda tu vida será restaurada. Levántate de tu... Ahora quiero que vaya conmigo al capítulo 5, versículo 16 de Santiago. Capítulo 5, verso 16 de Santiago. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. La oración eficaz del justo puede mucho. Esta noche vamos a hablar de la oración eficaz. Y si hay una oración eficaz, también hay una oración inútil. Y en un mundo como el que vivimos, un mundo caído, una creación caída, llena de males, llena de angustias, de enfermedades, de tormentos, de preocupaciones, de vicisitudes, de problemas, qué importante e imprescindible es para un hijo de Dios y un cristiano aprender a orar eficazmente. Y la receta de una oración eficaz está en la Biblia. Ahora se nos habla de un hombre que hizo oraciones eficaces, y ese hombre era el profeta Elías. Quizás no conozcan la vida de Elías tan profundamente, pues déjame decirte que Elías fue uno de los personajes más interesantes y vistosos en toda la Biblia. Y Dios lo utilizó durante un periodo muy importante de Israel para oponerse al mandato de un rey malvado y traer un gran avivamiento a Israel. La vida de Elías estuvo llena de mucha confusión. A veces fue valiente y decidido, y otras veces era temeroso y vacilante. Alternadamente, él demostró victoria y derrota en su propia vida. Elías conoció el poder de Dios como la depresión. Ahora, ¿por qué quiero hablarles de Elías esta noche? Porque dice allí en el verso 17 de Santiago, capítulo 5, que Elías era un hombre a pasiones semejantes a las nuestras. Para muchos de ustedes, quizás hacer oraciones eficaces se puede convertir en un gran problema, porque se comparan con grandes personajes, se comparan con muchos ministros y piensan que ellos son mucho mejores que ustedes. Tú tienes celos, envidias, pleitos, a veces te sientes deprimido, angustiado, a veces sientes que no tienes ninguna clase de fe en tu vida, muchas veces sientes que has perdido la paciencia y en ocasiones te sientes muy alejado de Dios a causa de las pasiones que hay en tu propia vida. Pues tengo buenas noticias para ti, porque este hombre Elías, un hombre que conoció la depresión, que un día quería y ansiaba morirse porque una mujer lo había amenazado, ese mismo hombre también un día estaba enfrentando a un imperio, a un rey, a un ejército, a unos profetas llenos del poder de Dios. Elías conoció tanto el poder de Dios y la victoria
como la derrota y la depresión. Pero aún así, en esa condición y estando a pasiones semejantes a las nuestras, hice una oración eficaz. Tan eficaz fue la oración del profeta Elías que durante 3 años y 6 meses no llovió en ningún lugar de la tierra, simplemente porque este hombre oró eficazmente. Y si Elías pudo orar eficazmente, tú también puedes orar eficazmente, independientemente de los deseos y situaciones y lo que estés viviendo en tu propia vida y aún en tu propia casa. No importa en la situación que estés, la oración eficaz del justo puede mucho, y puedes hacer oración eficaz en esta noche si tan solamente entiendes lo que Dios está pidiendo de ti para que esa oración sea eficaz. En primer lugar, una oración eficaz es aquella que se hace intensamente, fervientemente, profundamente. En el verso donde leímos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Verso 17, capítulo 5 de Santiago. Pero oró fervientemente para que no lloviese sobre la tierra, y no llovió por 3 años y 6 meses. Elías oró fervientemente. La oración eficaz primero tiene que ser intensa, ferviente y profunda. Nos dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 22, verso 24, Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 44, que Jesús, en medio de su más profunda angustia, cuando estaba en el monte de los olivos, en medio de esa situación tan tensa, sabiendo que pronto iba a ser maltratado, torturado y aún iba a ser crucificado, en su dolor, en su angustia, en su tiempo más difícil desde que había nacido hasta ese momento que estaba en la tierra, él oraba intensamente. Tan intensa era su oración que parecía que de sus sienes, de su frente, salían como grandes gotas de sangre mezcladas con sudor. Escuchen bien, grandes gotas de sangre mezcladas con su sudor, porque Jesús estaba orando intensamente. Oh, la oración eficaz intensa tiene poder. ¿Cuántas veces no vamos a orar como si estuviéramos hablando simplemente un poco de palabras dadas al aire, sin ninguna clase de conocimiento o locuacidad? ¿Cuántas veces nuestras bocas están hablando palabras, pero nuestra mente está lejos de esa boca? Nuestra mente y nuestro corazón están vagando y divagando en muchos quehaceres, porque muchas veces hemos aprendido a orar como un hábito, hemos aprendido a orar como un rezo, hemos aprendido a orar, pero no lo hacemos intensamente, porque mientras nuestros labios están pronunciando quizás oraciones muy elocuentes, muy vistosas, nuestra mente quizás está pensando en qué tendremos que hacer mañana, qué clase de traje nos vamos a poner, o a qué horas tenemos que llegar a la oficina, o las cuentas que tendremos que pagar, o incluso en qué sermón tendré que predicar. Y entonces nuestra oración no es intensa, no tiene valor, dista mucho de la intensidad con la que Jesús oraba, porque algo es lo que está diciendo en nuestra boca, pero nuestro corazón está lejos de esa oración. Pero Jesús oraba intensamente, todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo estaban enfocados en pedir: Padre, si quieres de mí, pasa esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Pero también nos dice la Biblia que Elías oró fervientemente. Elías oró fervientemente de tal modo que la tierra, el cielo produjo lluvia y la tierra dio fruto. Pero también, para cerrar el cielo, dice Primera de Reyes, capítulo 18, verso 42, que Elías se postró en oración y se arrodilló y comenzó a orar largamente. ¿Sabes? La oración ferviente es aquella que nace de gemidos, de un corazón que verdaderamente está comprometido a creer lo que está hablando con su boca. Pero también la oración tiene que ser profunda. Dice la Biblia en primer libro de Samuel, en el capítulo 1, verso 10 al 11, que Ana en su amargura lloraba amargamente mientras oraba. Era lo más profundo de su corazón que estaba siendo expuesto ante el Dios Todopoderoso. Y cuando tú y yo hagamos oraciones de ese tipo, entonces esa oración va a ser una oración eficaz. Pero ¿cuántas veces nosotros no estamos hablando y nuestro corazón, nuestra mente están divagando?
La oración eficaz del justo puede mucho. Es tiempo que la iglesia se vuelva a la oración y comiencen a clamar y a orar como aquella iglesia primitiva estaba orando allí en el capítulo 2 de Hechos, en el aposento alto. Como aquella iglesia que cuando fue perseguida, dice allí en el capítulo 4 de Hechos, se unieron a orar. Tan ferviente fue la oración de aquellos discípulos, de aquellos primeros cristianos, que cuando terminaron de orar, dice la Biblia que el lugar donde estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esa es una oración ferviente, esa es una oración intensa, esa es una oración profunda. Y así quiere el Señor que tú y yo estemos orando para que nuestras oraciones sean eficaces. En segundo lugar, una oración que es eficaz debe estar llena de fe. Santiago capítulo 1. Versos 6 y 7 dice: pero pida con fe, no dudando nada, pues el que duda es semejante a las ondas del mar, que son arrastradas de un lugar a otro. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Es necesario que tú y yo oremos fervientemente, pero también esté ese vínculo sagrado de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin fe es imposible que podamos entrar ante ese trono de gracia y conseguir las victorias que Dios tiene para su pueblo. Tú me dirás: Billy, bueno, yo no siento ni un poco de fe. Creo que la fe se esfumó de mí hace mucho tiempo. De hecho, creo que la perdí y ya no la podré encontrar. Como si hubiera criado alas y se hubiera marchado a vivir en un bosque muy lejano, el cual ya no puedo encontrar. Pues dice la Biblia que a ti se te fue dada una medida de fe. Todos tienen una medida de fe. No hay nadie que no tenga una medida de fe. Dice en Romanos 12:6 que a ti te fue dada una medida de fe. Sea que lo sientas, sea que lo creas, sea que no veas esa fe en tu vida. Sin embargo, allí está tu fe y saldrá justo cuando la necesites. Marcos 11:24 dice: y todo lo que pidas en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es necesario que en nuestros tiempos de oración tengamos nuestra fe y nuestra esperanza y todo nuestro sentido de oración puesto en lo que estamos clamando. Esa fe va a aparecer justo ahí cuando la necesites. Tienes esa medida de fe. Tú dirás: bueno, Billy, quizás tienes mucha más fe porque haces grandes eventos, porque haces grandes cruzadas, porque multitudes vienen cuando predicas. Pero cada uno de nosotros tiene una medida de fe, y el tamaño de la fe realmente no importa, pues el mismo Jesucristo dijo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, esa fe produciría grandes milagros, de tal modo que trasladarían los montes de un lugar a otro si no dudaren. Hay que reprender la duda cuando estemos clamando y orando, y entonces esa fe saldrá. Comenzará a producir milagros en el momento en que tú empieces a orar fervientemente, a clamar, a participar en tu oración llena de fe. Pero en tercer lugar, una oración que es eficaz es aquella que se hace con un corazón limpio. Y dice en primera carta de Timoteo, capítulo 2, verso 8: levanten manos santas sin ira ni contienda. Quiero que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin iras ni contienda. Muchas veces nuestras oraciones sufren estorbo porque en nuestros corazones, en nuestras manos, en nuestro ser hay contaminación de amargura, de ira, de contienda, de resentimientos. Y dice la Biblia, por ejemplo, que las oraciones de un esposo pueden ser estorbadas cuando él no vive en sana mansedumbre y trata como a vaso frágil a su esposa. En 1 Pedro 3:7 dice: vivan con sus mujeres con sabiduría, dando honor a sus mujeres y no las traten ásperamente, para que sus oraciones no sufran estorbo. Y dice en Marcos 11:24: y cuando estén orando, perdonad si tienen algo contra alguien, para que vuestro Padre que está en los cielos también los perdone. Y dice en Hebreos 12:15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Cuántas oraciones, quizás llenas de profunda intensidad,
¿Cuántas oraciones quizás muy fervientes y llenas de fe han sufrido estorbo? Porque en nuestro corazón hay resentimientos y hay amargura. Y allí dice en Hebreos 12 que la amargura puede hacer que yo deje de alcanzar la gracia de Dios. Y esto es tremendamente grave y peligroso. Pues por la gracia de Dios, dijo Pablo, yo soy lo que soy. Pues por la gracia de Dios, dice en Hebreos 4:16, que podemos entrar al trono de la gracia. Pues por la gracia de Dios es que somos salvos. Por la gracia de Dios, que es un don, un favor, un regalo inmerecido, es que podemos tener cualquier cosa. Así que si nosotros no perdonamos a los hombres, tampoco el Señor nos perdonará. Y no importa cuán intensamente ores, no importa cuán profundamente ores, no importa cuánta fe tengas, tu oración sufrirá estorbo. Así que es necesario que nuestro corazón esté limpio para que podamos adentrarnos a la presencia del Señor y nuestra oración sea eficaz. Pero finalmente, el cuarto punto de una oración eficaz es que debe ser conforme a la voluntad de Dios. Dice en 1 Juan 5:15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le hubiéramos pedido, sabemos que tenemos lo que le hayamos pedido. Debes conocer la voluntad de Dios para no pedir conforme a lo que no debes pedir. Debes pedir conforme a la voluntad de Dios para que obtengan lo que estás pidiendo. Porque si no conoces la voluntad expresa de Dios y pides algo que no está de acuerdo a lo que dice su palabra, estarás luchando contra Dios mismo. Pero esta es la confianza que tenemos en Él, que cuando pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y tú me dirás, bueno, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios se expresa abiertamente en su palabra. Mucho pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, pero si tú anhelas el conocimiento de Dios, si anhelas conocer la voluntad de Dios, entenderás que la palabra que está escrita, esa palabra que fue dada para ti, te guiará y te encaminará hacia dónde debes caminar y hacia dónde debes pedir. Así que vas a clamar conforme a la voluntad de Dios. Jesús mismo en Lucas 22:44 dijo, Señor, pero que no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Jesús le dijo al Padre, yo sé que puedes hacer cualquier cosa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que lo que pidas debe estar conforme a la voluntad de Dios. Si tú eres un hombre o una mujer soltera, no podrás pedir a esta persona que no es cristiana para ti si eres cristiano, porque entonces estarías en yugo desigual y Dios no te concederá eso. Debes pedir conforme a tu voluntad y debes conocer la palabra de Dios para pedir conforme a lo que Él quiere y desea darte. Quizás tú estás pidiendo algo que está en contra de lo que Dios quiere para tu vida. Es necesario entonces que vayas a la palabra de Dios y comiences a indagar cuál será la buena voluntad, agradable y perfecta para nosotros. Ahora, no puedes tener miedo a la voluntad de Dios, porque quizás algunos están pensando que la voluntad de Dios les va a frustrar sus sueños, sus deseos y sus anhelos. Pues eso no es cierto. Pues dice la Biblia allí en Jeremías 11:29 que los pensamientos de Dios para nosotros son de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Y que los deseos del justo van a ser dados a aquellos que le aman. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Así que si tú quieres ser una persona que ore eficazmente, también debe ser justo. Porque es la oración eficaz del justo la que puede mucho. Y la única manera de ser justificados ante Dios es aceptar a Jesús en nuestro corazón, recibirle como nuestro único y suficiente Salvador. Puedes tener todas las anteriores virtudes al momento de orar. Puedes orar intensamente, puedes estar lleno de fe, puedes tener un corazón limpio, bueno, quizás eso es lo que crees, y puedes orar incluso conforme a su voluntad. Pero si no eres un hijo, si no has recibido a Jesús en tu corazón y te has arrepentido de tus pecados, tus oraciones no servirán más que para quizás ver cosas, pero no para producir el milagro más grande que es la salvación. Así que en esta noche recibe a Jesús en tu corazón, acéptale,
como tu único y suficiente Salvador, pasarás de muerte a vida y tendrás algo más maravilloso que cualquier cosa que puedas obtener en esta tierra, el eterno y glorioso tesoro de la salvación.